Seguimos en la mañana de día miércoles, 8 minutos pasaron de las 10, continuamos en Estación Central, aquí a mitad de semana en el oeste bonaerense. Vamos a contarte la actualidad que tiene que ver con uno de los nudos de la polémica, no solo porque está relacionado con una de las actividades que se reclama que vuelvan a funcionar, y esto tiene que ver con la actividad aeroportuaria, sino que puntualmente esto está radicado muy cerquita de Morón, en el aeropuerto de El Palomar. Hablábamos hace unos días con trabajadores que se habían sumado a un reclamo. Recordamos que mañana va a haber otra manifestación en este sentido, pero nos queremos adentrar, Darío, en la situación de las empresas que justamente operan en el aeropuerto internacional. Sí, como que hay varios pedidos juntos, uno que vuelvan los vuelos de cabotaje, que algunos dicen 1 de octubre, ¿no? Lo tiró el otro día como fecha posible el ministro de Transporte, pero particularmente el aeropuerto del Palomar no se sabe si va a volver a reabrir, por eso ahí está movida también. Nosotros en este caso habíamos prometido hablar con una de las aerolíneas que trabajan aquí en el Palomar. Una es JetSmart, la otra es Flybondi. En este caso nos comunicamos con el CEO de JetSmart en Argentina, Gonzalo Pérez Corral, a quien ya tenemos en línea. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, hola Osvaldo, ¿cómo están? Sí, bien. Darío Igualdo aquí de este lado, en MP4. Bueno, contanos cómo están analizando la situación. El otro día leí algo así, como que están en tiempo de descuento ya para el sector, para las empresas que trabajan aquí en el Palomar. ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar? ¿Qué perspectiva ven de acá al corto plazo? Bueno, estamos nosotros listos para volar y con muchas ganas y ansias, tanto la tripulación como nosotros, de poder volver a nuestra casa, que es el Palomar, y poder restablecer la operación aérea, ¿no? Evidentemente se ha alargado mucho el tiempo de la cuarentena y de la restricción en la operación. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene restricciones aéreas y bueno, sabiendo que la propagación del virus en este medio de transporte es bajísima, dada todas las prevenciones que hay, las medidas de bioseguridad, de sanitización y de los filtros que tienen los aviones con el recambio de aire, creemos que debería restablecerse la operación lo antes posible. Hay mucha gente que necesita viajar, necesita conectarse, necesita trabajar, quiere ver a su familia y bueno, de a poquito también van a necesitar hacer algún escape para salirse un poco de la agenda de la cuarentena y arrancar un poco también con la dinámica habitual de la vida pre-COVID, ¿no? Ese 1 de octubre que el otro día arrojó durante una actividad pública el ministro de Transporte, ¿entienden que es oficial, cuasi oficial? ¿Lo ven como una posibilidad cierta o es una zanahoria que se va corriendo? Hasta ahora, cierto, no hay nada y formalizado tampoco. Nosotros constantemente enviamos los pedidos de programación de aviones al concesionario de aeropuertos, que después va a la autoridad aeronáutica y hasta ahora no tenemos ninguna aprobación para realizar ningún vuelo de aquí en adelante. Con lo cual consideramos que son expresiones de deseo, fechas que se tiran a la agenda. Después si uno lee las declaraciones públicas, dicen que hace falta otras aprobaciones, que el Ministerio de Salud, que hace factura de gabinete, que los gobernadores. Creemos que si no hay alguien que tome una decisión centralizada y diga la fecha tal cual es y que se avance, va a ser muy difícil restablecer la operación. Si hay tantos actores que no se ponen de acuerdo y nadie toma una decisión final, creemos que va a ser difícil poder restablecerse la operación. Gonzalo, ¿ustedes consideran que operar desde el Palomar es una condición para su actividad o en todo caso podrían mudar esa operación, no sé, a Ezeiza o Aeroparque? Nosotros consideramos que el Palomar es un aeropuerto que ha dado muestras que es muy utilizado por una inmensidad de pasajeros que vive en el conurbano bonaerense, inclusive en Capital, que tiene llegada del tren, que tiene llegada del medio público, que es bien popular, que es democrático, que ha sido el aeropuerto que más creció en los últimos años en nivel de pasajeros y es el cuarto aeropuerto más importante del sistema nacional
de aeropuertos, y es un aeropuerto práctico, fácil, accesible, económico, en donde ya, como digo antes, dio prueba que fue un modelo exitoso, ¿no? Con baja inversión y muchos pasajeros, contrario a lo que uno podría suponer de otros aeropuertos, ¿no? Porque en el caso de que se vaya a cumplir esta amenaza que anda circulando de algún grupo que quiere cerrar el Palomar sin ningún argumento muy sólido, ¿no? Operar desde Ezeiza aumentaría los costos, por un lado en la ecuación, y por otro también desalentaría mucho el acceso a muchos pasajeros que hoy utilizan el Palomar, que llegan de una manera económica y rápida, ¿no? Ezeiza sabemos que está más lejos, que no hay transporte público adecuado, que no hay tren, y que uno puede pasarse 2 horas en la autopista y gastando más en un remis que yendo en un vuelo a Córdoba. Claro. Entonces, por los dos lados de la ecuación, aumento de costos y baja de ingresos, haría que un traslado a Ezeiza se torne como una operación, te diría que casi inviable. Igualmente, Gonzalo, así como no hay una fecha cierta todavía oficial de regreso de los vuelos de cabotaje, tampoco hay una decisión confirmada de que se vaya a cerrar el aeropuerto. Nos basamos Correcto. por lo que está diciendo el ministro, ¿no? Salvo un pedido que sí fue oficial de la operadora Aerolíneas Argentinas 2000, hace allá por 2 meses atrás, diciendo que quería el cierre temporario. También con el tema de los costos como argumento principal, de ahí se agarra también el ministro Meoni para decir como que sobra un aeropuerto en el área metropolitana. ¿Ustedes entienden que detrás de esto está la pelea con los sindicatos, el plan de ajuste que se está realizando en aerolíneas y que eso de manera colateral afecta también al Palomar? Nosotros creemos que evidentemente hay una intención de querer favorecer al operador estatal que es líder en el mercado. Eso para nosotros no quedan dudas. Porque llegado el caso, dado que se va la TAM del país y deja lugares en Aeroparque, lo más lógico sería que si uno quisiera cerrar el Palomar, que a nosotros nos puedan dar un lugar en Aeroparque. Cosa que de hecho ya tenemos, ¿no? Porque nosotros compramos Norwegian, que tiene su base en Aeroparque, y hasta eso está puesto en duda. Entonces, es evidente que quieren que Aeroparque sea usado monopólicamente por aerolíneas, y bueno, mandarnos a nosotros en una situación absolutamente descompetitiva a un aeropuerto más caro y más lejano. Entonces, sí, vemos que hay cierta tendencia de decisión política que está por fuera de los argumentos que se esgrimen como para cerrar el aeropuerto. Aeropuerto 2000 tiene muchos aeropuertos deficitarios en todo el país, y el único que ha pedido cerrar es este, casualmente. Entonces, es un aeropuerto que es simple, que es muy barato de mantener y que la inversión ha sido muy baja para la cantidad de pasajeros que ha tenido. Entonces, sí, nos llama mucho la atención. Justamente a propósito del aeropuerto del Palomar, en la zona de influencia, la mayoría de los intendentes de esta región se han manifestado a favor de la continuidad. Lo hizo Lucas Guy de Morón, Diego Valenzuela de 3 de febrero. El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, no se pronunció públicamente, pero tampoco ha salido a pedir el traslado o el cierre del aeropuerto. ¿Han tenido contacto con esas autoridades políticas? ¿Han conocido de primera mano su posición respecto al tema? Sí, bueno, con 3 de febrero mantenemos un contacto asiduo, lo mismo con Morón, con Lucas Guy, con su gente, como decimos, no así con Zabaleta de Hurlingham, pero bueno, ambos dos con los cuales hemos tenido contacto manifiestan su intención de preservar el Palomar, ¿no? Inclusive hemos hablado con las cámaras comerciales, con vecinos, y bueno, sabiendo que evidentemente hay un grupo que les molesta el aeropuerto por los ruidos, etcétera, cuando en realidad ese aeropuerto lleva más de 100 años de existencia y han circulado multiplicidad de aviones de mucho más ruido y porte que los aviones comerciales, y casualmente ahora es un problema, cuando siempre fue un barrio aeronáutico, ¿no? Los barrios crecieron alrededor del aeropuerto, no al revés. Igual acá a veces nos planteamos si la cuestión es contra el aeropuerto. Recordemos que hay un fallo todavía que está por salir en algún momento, o es contra las low cost, ¿no? Porque si ustedes tienen que cumplir todas las etapas que por ahí cumplen las grandes aerolíneas, empezando por la línea de bandera, bueno, ya no sería un servicio low cost por ahí.
Si es desde 6 Sí, con otros valores, ya no sería low cost. Habría competencia, pero absolutamente. no sería esto que comenzó hace apenas 3 años atrás, se caería como proyecto aerocomercial. Correcto, sí, sí, correcto. Además tampoco entendemos por qué se, se, se niega o se restringe, se prohíbe la operación nocturna de aeronaves comerciales que hacen muy poco ruido y no así las militares, como si los Hércules que llegan después de las 10 de la noche no hicieran ruido en el aeropuerto, ¿no? Respecto a la restricción. Y lo que decís vos, claro, es un golpe a las low cost más que el aeropuerto también, porque evidentemente en el mapa competitivo, en donde nos quieren apartar, somos la amenaza más Sí. evidente, ¿no? Tenemos una operación prodija, tenemos aviones nuevos, la gente nos prefiere, hemos abierto rutas que nadie antes volaba en Argentina, hemos contribuido mucho a que muchas empresas pequeñas del interior del país se desarrollen, y ni que hablar del Palomar, ¿no? El Palomar antes era un lugar con poca seguridad, poca iluminación, con un flujo de consumidores limitado, y hoy por hoy los comerciantes dicen que llegan extranjeros, Ujú. que hay mayor actividad, ¿no? Que hay que se nota la diferencia. Entonces, sí, evidentemente creemos que hay algo que está en contra de nosotros y bueno, que evidentemente están haciendo todo lo posible por apartarnos de tener una competencia justa y sana. Gonzalo, hemos recabado la opinión y la posición de los intendentes de aquí del conurbano que están ubicados en la zona de actividad del aeropuerto, pero me imagino que también al trabajar especialmente con vuelos de cabotaje, ustedes tienen mucha relación con otros distritos, con otras localidades y provincias, con el interior de nuestro país. ¿Cuál es la posición en esos lugares? ¿Qué posición han recabado ustedes? Bueno, ellos, evidentemente, con todas las provincias donde volamos, e inclusive las que no, que quieren que nosotros lleguemos, todos manifiestan que el aporte que hemos dado nosotros como compañía Ujú. al desarrollo turístico en la Argentina ha sido notable, porque lo ven en la actividad económica de sus ciudades y de sus provincias, en cómo han mejorado el factor de ocupación de los hoteles, bueno, las actividades al aire libre, los restaurantes, los remises. Eh, Nosotros apoyamos y aportamos a que esa rueda de economía federal y economías regionales se dinamice. Inclusive hablando mucho con las provincias, hemos, como te decía, establecido rutas que nadie antes volaba, ¿no? Y Claro. escuchamos mucho a Santa Fe y a Neuquén, y la necesidad que tenía Vaca Muerta por desarrollar proveedores de calidad, y bueno, el polo industrial y metalúrgico de Rosario queriendo aportar a ese desarrollo, y bueno, hemos puesto un vuelo Rosario-Neuquén, por ejemplo, que nadie antes volaba, y ha sido un éxito. Lo mismo con Salta-Neuquén, ¿no? Los salteños que iban a trabajar a Vaca Muerta, o neuquinos, toda la Patagonia que viene al norte del país, sí o sí estaba obligado a pasar por Buenos Aires o por Córdoba, y ahora en un vuelo directo de 2 horas y media puede acceder a otro circuito, ¿no? Y bueno, esos aportes la gente los valora muchísimo, y no se imaginan un mapa turístico sin la contribución nuestra, porque de la manera en la que se ve hoy la política comercial argentina, queriendo favorecer solo al operador nacional, indudablemente se ve que va a haber un achicamiento del mercado increíble, y va a haber menos oportunidades para todos, va a haber menos hoteles, va a haber menos pasajeros turistas, porque evidentemente la oferta de vuelos se va a restringir, y Ujú. eso es malo para el país. Gonzalo, la última brevecita. Ustedes han recibido, me imagino, aportes del Estado, como la mayoría de las empresas, ¿no? Sobre todo el sector turístico, que fue el más golpeado o uno de los más golpeados. ¿Han tenido que tomar alguna decisión respecto al personal? ¿Siguen con todo el personal hasta el día de hoy? ¿Y qué parte de lo que reciben del Estado compensa las pérdidas que han tenido estos 6 meses? Sí, nosotros hemos, bueno, primero elevado un listado junto con otras compañías a la autoridad aeronáutica que quiso hacer un diagnóstico para armar un comité de crisis que fue absolutamente fallido e inconcluso, en donde levantamos una serie de puntos. Era un decálogo donde pedíamos el uso de libre disponibilidad de saldos de IVA para pagar otros impuestos, créditos en el combustible en la compañía estatal como tiene Aerolíneas, bueno, créditos
aportes, etcétera. Lo único que hemos obtenido fue el ATP, que es bueno una porción de pago de sueldos, que evidentemente algo ayuda, pero bueno, alcanza hasta solamente 2 sueldos mínimos, que cubre gran parte de los sueldos bajos, pero no así de los capitanes, que son sueldos más altos, y bueno, que evidentemente Claro. seguimos aportando, ¿no? Todo lo que son los costos fijos de la actividad, sin que entre casi dinero, salvo algunos pocos charters que hemos hecho a empresas privadas y vuelos humanitarios. Bueno, nos mantenemos con aportes de los socios, ¿no? Así como el Estado está bancando líneas argentinas, y según su memoria de balance que figura públicamente en su página web, ya el Estado ha desembolsado más de 6.000 millones de pesos en los primeros 4 meses del año para aerolíneas. Nosotros tenemos una estructura mucho más chica, más eficiente, con menos personal, y eso ha logrado que podamos seguir manteniendo la estructura tal cual como la teníamos. En JetSmart seguimos con el mismo número de personas, no hemos tenido que hacer ninguna modificación. En cambio, en Norwegian, que es la compañía que adquirimos en diciembre del año 2019, sí hemos ofrecido algunos planes de retiro voluntario, sabiendo que la situación en la cual se encuentra la compañía, con los aviones retirándose del mercado, bueno, se hace más cuesta arriba, y bueno, hemos tenido bastante buena aceptación de un grupo de gente que ha decidido tomar otros rumbos, pero bueno, queda todavía un remanente que esperemos que pueda volver a volar y a reubicarse en la operación en la medida que nos dejen operar tanto en el Aeroparque como en el Palomar. Bien, Gonzalo, te agradecemos tu tiempo, ha sido muy amable. Vamos a seguir obviamente con este asunto. Mañana hay una convocatoria en la puerta del aeropuerto del Palomar, y te deseamos que tengas buen día, ¿sí? Sí, correcto. Gracias por el espacio, y sí, llamamos a todos los vecinos y a toda la gente que esté interesada en que el Palomar se mantenga como la puerta de entrada al turismo del interior y extranjero, y puerta de salida también para todos los vecinos, que apoyen esa marcha. Así que les agradecemos mucho por el tiempo y a la audiencia. De nada, hasta pronto, Gonzalo. Gracias, hasta luego. Bien, hablábamos con Gonzalo Pérez Corral, el CEO no solamente de JetSmart en Argentina, sino también de Noruega, que él recién recordaba, la compró a fines del año pasado. Ahí, dentro de todo, JetSmart tiene la ventaja en comparación con la otra low cost que opera en el Palomar, que es subsidiaria de una empresa más grande. Sí. ¿No? A tal punto que compraron otra aerolínea, ¿no? Que también se iba, Noruega, Sí. que también te acordás que se pensó que podía ser la primera en operar en el Palomar, Sí. por la experiencia low cost con la que venía. Bueno, igual JetSmart es chilena, pero tiene accionistas, capitales norteamericanos, tiene espaldas. Flybondi es una empresa que se creó y que no es subsidiaria de nadie, y es la que más también está batiendo el parche para no solamente que vuelvan los vuelos de cabotaje, sino operar en el Palomar. Recordemos que la fecha del 1 de octubre fue lanzada por el ministro de Transporte Mario Meoni, quizá uno de los funcionarios del gobierno nacional, hombre directo de pertenencia al espacio de Sergio Massa, con un panorama más inestable en su lugar, ¿no? Meoni es criticado no solo por estas cuestiones, sino especialmente por el pésimo manejo que han hecho en relación al manejo, valga la redundancia, del transporte público en los temas o en los tiempos de la pandemia, en la reapertura paulatina que se ha dado en algunos lugares. Si hay algo que manejaron mal es eso, ¿no? El tema de los protocolos, el tema de los cuidados, de los turnos, etcétera, etcétera. Esta semana leía, publicado en algunas redes sociales, los precios de pasajes que tienen, por ejemplo, viajar a Ushuaia. Y la verdad es que lo que consiguieron ciertos dirigentes sindicales, que hoy por hoy parecen manejar junto con la Cámpora empresas como aerolíneas, es que se vuelva al panorama anterior, y esto es que la gente no pueda viajar. Sale muy caro. Carísimo, Darío, carísimo. Impagable para alguien que, por ejemplo, como teníamos pensado en algún momento nosotros, pudiéramos ir a llevar a mis viejos a Santiago del Estero. Imposible. Imposible, no, eso, Por eso se no está ganaron dentro de los planes. el modelo low cost, que para el pasaje, para el pasajero es beneficioso, no solamente por el costo del pasaje, sino por el hecho de que había muchas rutas que se crearon también, ¿no? No solamente con el área metropolitana, sino entre ciudades del interior también. Claro. O sea, de Córdoba a Misiones, ponele, o de Salta a Santa Fe, y
y bueno, eran 14 las que tenía, si yo mal no recuerdo, Flybondi. Y bueno, todo eso está pendiendo de un hilo. Ha habido expresiones a favor de Valenzuela el 3 de febrero, de Lucas Guió obviamente en Morón. Algo tiró Descalzo. En realidad lo presentó el tema el propio Valenzuela cuando se vieron el viernes allá creo que fue en Olivos, que se juntaron por la presentación del plan de seguridad, ¿no? Sí. Que dijo, claro, Descalzo quiere que se haga porque para algo mandaron a aprobar dos terribles hoteles. ¿O vos te pensás que Es para la gente que vive en van a invertir, claro, en 2 hoteles de lujo en Parque Leluar por el turismo que hay en Ituzaingó? No, No, claro. los hoteles de una cadena muy importante, la más importante de Argentina, era precisamente porque estaban a, no sé, 30 cuadras, 20 cuadras Sí. de un aeropuerto internacional, porque acuérdense que también salen vuelos a Uruguay, Brasil y Paraguay desde el aeropuerto, o salían desde el Sí, sí. aeropuerto del Palomar, donde va a haber, porque obviamente la que más presiona es la banca de Juntos por el Cambio, ¿no? Si bien Lucas Gui obviamente se olvidó de todo lo que dijo Nuevo Encuentro y el sabatelismo hasta el año pasado, y también hace fuerza para que continúe el aeropuerto, va a ser para alquilar balcones, y esto se discute en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio presentó un pedido de declaración a favor del aeropuerto en la provincia. No se lo aceptaron. Lo presentó en Nación, veremos, ¿no? Porque Sí. bastante bolón que tienen, hay que ver qué pasa con eso. Y lo presentaron aquí en Morón, Ajá. ¿no? Y hasta el año pasado, o hasta marzo, había claramente 2 posturas, ¿no? Estaba la postura del tagliaferrismo, que decía es una ciudad aeronáutica, el Palomar, bienvenido al aeropuerto, el proyecto aeronáutico y demás, por un lado. Y el otro era el discurso del aeropuerto trucho, no cumplen con nada, son todos delincuentes.